Seguimos con más Noticias 24. El Consejo Nacional de la Democracia Cristiana llamó a respaldar a la candidata del socialismo democrático Carolina Toá en las primarias oficialistas. Para hablar de este y de otros temas vamos a estar conversando a esta hora con el diputado y presidente del ADC, Alberto Undurraga. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. A ver, no puedo entrevistar a todos los del Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, pero tengo al presidente acá. ¿Por qué Carolina Toá? ¿Por qué apoyar a Carolina Toá? Mira, yo creo que es bueno contarlo en su conjunto, ¿no? Nosotros no participamos de la primaria, de eso se sabe, por las razones que hemos dicho ya varias veces. Usted iba a la primaria, de hecho. Claro, y no participamos porque en unas primarias uno tiene que estar dispuesto a apoyar a todos los que ganan, y siempre hemos dicho que en caso de ganar el candidato del Frente Amplio, la candidata del Partido Comunista, no estamos en condiciones de apoyarla. Sin embargo, dicho eso, por eso no participamos en las primarias. Sin embargo, no nos es indiferente quién gane las primarias. Nosotros hemos construido en el pasado y también en el presente, y tenemos una mirada similar respecto del futuro con el socialismo democrático en general. En concejales, por ejemplo, que es la expresión más política de las elecciones municipales, íbamos conjunto con ellos. Esto tuvieron un acuerdo municipal en la elección pasada. Exactamente, y particularmente en concejales con el socialismo democrático. Entonces, no nos es indiferente quién gane, y a partir de ello entonces tomamos la decisión de invitar a nuestros adherentes y simpatizantes a participar en las primarias, a votar por Carolina Toá. Porque tenemos una mirada... ¿Pero los militantes no pueden votar? No, por eso lo digo, por eso es una invitación. A los adherentes, claro, adherentes no entendiendo como registrado en la democracia exactamente, cristiana. Adherentes y simpatizantes. Y simpatizantes. Adherentes y simpatizantes. Y lo hacemos de esa forma y con humildad lo decimos, ¿no? Es una invitación a adherente y simpatizante. Yo me reuní, bueno, no hemos reunido varias veces con Carolina Toá, pero la última solo, hoy día nos reunimos junto a la bancada, pero la última solo fue ayer, donde concordamos un camino para tener un acuerdo programático. Hay una mirada general que compartimos, pero este es un acuerdo programático que tiene elementos importantes que nosotros hemos propuesto en materia de crecimiento económico, en materia de seguridad sin complejos, en materia de terminar con la lista de espera de asociación público-privada para ello, o construir 500.000 viviendas a través del sistema de concesiones, entre otras cosas, ¿no? En materia de descentralización y de equidad comunal. Entonces, esos son elementos que nos interesa que puedan estar en el programa y concordamos un camino para ello y otros más, ¿no? También en lo programático es posible que tengamos algunas reservas, ¿no? Nicolás, las coaliciones modernas. Dice, mire, en lo central estamos de acuerdo, pero en este punto dejamos expresamente un desacuerdo. Por ejemplo, en materia de aborto, nosotros... siempre se habla de los acuerdos con condiciones o sin condiciones. ¿Este es un acuerdo con condiciones? No, pero es que condiciones es condiciones como si estuviera supeditado a otra cosa, no está supeditado. Pero uno apoya a la candidatura, pero también el programa de gobierno que plantea la candidatura. Claro, pero el programa, y por eso hablo de las coaliciones modernas, ¿no? Sí. Las coaliciones modernas uno apoya porque lo fundamental está de acuerdo y quiere construir, pero hay algunos aspectos en que las partes señalan, ¿sabe que en esto hacemos una reserva? Si esto se lleva a cabo, nosotros probablemente no lo apoyemos. Por ejemplo, particularmente el aborto. Despenalización del aborto. Particularmente. Y siempre ha sido un tema, y no digo que esté mal, lo pongo en ese término, pero siempre históricamente ha sido un tema de divergencias entre la democracia cristiana y socios como el Partido Socialista, el PPD. Mire, no es nuevo, a eso me refiero. No quiero bajar el tono, pero sí ahora con un proyecto que está presentado en el Congreso distinto. Por supuesto. Nosotros, el mundo cristiano en general, ¿no? Nosotros no somos un partido confesional, para nada, somos un partido que está en la regla del juego de la democracia y todo, pero que tenemos inspiración cristiana. El mundo cristiano en general, la interrupción del embarazo es un tema complejo. Perdón, y hay diferencia en el propio socialismo democrático, hay que ponerlo también en la mesa. Entonces, de hecho, no es fácil para la candidata ese tema. Entonces, cuando planteamos esta diferencia, lo que estamos haciendo es plantear un trabajo programático que apunte a construir un programa común con la reserva respectiva, para que efectivamente Chile salga adelante con los desafíos que tiene. Chile es un país extraordinario, pero tiene dificultades serias, ¿no? Y a partir de eso entonces nosotros tomamos la decisión, la veníamos madurando, yo he estado recorriendo el país, estuve en Arica, por ejemplo, apoyando a nuestros candidatos, Jorge Díaz, Claudio Acuña, estuve en Coquimbo también con el actual diputado Ricardo Cifuentes, Vladimir Petico, lo mismo voy a estar en Los Lagos, en Maule. Territorial Portuario. No, esto fue previo. Esto fue previo.
conversando con ellos, conversando con nuestras bases para decir, mire, ¿qué opinan de lo que debemos hacer? Ya, levantando información. Y a partir de ello, Nicolás, mire, si nosotros hemos construido con ellos, es cierto, hoy día la táctica fue diferente. Nosotros queríamos otra primaria, no se dio. Ellos finalmente tienen la primaria del oficialismo, nosotros no participamos en ella, pero seguimos teniendo una sintonía con el socialismo democrático y por eso entonces, y además la figura de Carolina Toá, que es una líder de trayectoria, conocida, con un conjunto de capacidades que creemos que le puede hacer muy bien a Chile. Así que en eso estamos. Esta es una decisión que recién tomamos ayer en la noche. Previo a eso yo me reuní con Carolina Toá durante la mañana para conversar de estas cosas. Y ese es el desafío que tenemos hoy día por delante. Ahora, y más que preguntas lo voy a hacer en términos de comentario, porque yo sé la respuesta si le hiciera la pregunta correspondiente. ¿Qué pasaría si? Porque aquí hay distintos escenarios. Gana Carolina Toá, me imagino, y tendrá que nuevamente conversarse dentro de la democracia cristiana como cualquier partido si la apoyan para las elecciones de noviembre. Me imagino que ya decisión tomada, si ganara la primaria, seguimos igual. Ahora, no le hago la pregunta porque sé la respuesta. Evidentemente, la democracia cristiana, usted le decía, no podemos apoyar al candidato del Frente Amplio y del Partido Comunista. Si ellos ganan la primaria, la democracia cristiana se hace a un lado, no apoya a nadie. Bueno, vamos a la primera parte. Evidentemente, pero me entiendo, ¿no? Porque sí, totalmente. Pero quiero profundizar en eso. Entiendo perfecto. Vamos a la primera parte, Nicolás. En lo formal, es una Junta Nacional, representantes desde Arica hasta Magallanes, que se reúnen para determinar las candidaturas presidenciales. Eso va a ser el 12 de julio. Pero evidentemente que si gana Carolina Toá ya es nuestra candidata, tiene que ratificarlo. Por defecto, es ratificarlo, obvio, sí, un mero formalismo. Lo que ha hecho un Consejo Nacional con 85% de respaldo, la verdad que no debiera, no va a cambiar en caso de una Junta Nacional. Distinto del caso si gana el candidato del Frente Amplio o del Partido Comunista. Naturalmente es esa Junta Nacional la que tiene que resolver qué hacer. Y ustedes saben mi opinión. Mi opinión es que nosotros no podemos apoyar, pero justamente como no queremos que ese no sea el escenario, es que tomamos la decisión el día de ayer de invitar a nuestros adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Toá. O sea, van a ir por etapas. De manera que tenga... No, y además nos interesa que gane. Pues, entonces, por eso señalamos que invitamos a nuestros adherentes y simpatizantes. Y yo tenía claro eso, pero también hay declaraciones que son buenas analizar desde ese punto de vista. Esta situación es distinta, pero tiene que ver con la candidata Toá. El economista expresidente del directorio, Oscar Landerreche, de Codelco, que está dentro de su equipo económico, se le preguntó, bueno, ¿y qué pasa si Toá? Porque aquí en las primarias las candidaturas tienen que ponerse detrás de quien gana. De eso se tratan las primarias finalmente. Y decía, no, si no gana Carolina Toá, no tendría por qué, digamos, apoyar el resto de las candidaturas, ¿ya? Se le preguntó a Janet Jara, candidata del PC, y dijo, complejo tener primarias con aliados que están solamente cuando ganan. Yo sé que la situación de la derecha es distinta a la democracia cristiana, pero hay un cruce ahí. O sea, si no gana Toá, ustedes no apoyan al resto o al ganador o ganadora del socialismo de esta primaria oficialista, ¿verdad? Nosotros hemos sido honestos del primer día en esta materia y por eso no participamos en las primarias, Nicolás. Porque, y alguna gente me criticaba, decía, pero Alberto, tienes que participar en las primarias. No podemos hacerlo. Justamente por lo que dice Janet Jara. Ya. Porque no es posible. Eso descartaría un interés político. Claro. Y la verdad que por eso no participamos en las primarias. Y yo no voy a poder votar en la primaria. Porque los militantes no podemos votar. Pero no nos es indiferente quién gane. Ahora, me imagino que el caso de Oscar Landerreche, si es que él es militante, algunos de los partidos del socialismo democrático tienen una obligación distinta, más allá de lo que haya declarado. Sí. Pero, poco el caso porque está ahí, más allá del nombre, pero interesante. Pero bueno, no, él tendrá que... cada uno explica su posición. Es totalmente legítimo también. Pero nosotros hemos sido claros desde el principio en esta materia. ¿Qué nos interesa en paralelo? En paralelo nos interesa construir un equipo parlamentario que pueda tener representación en todo Chile. Por eso he estado recorriendo el país apoyando a nuestros candidatos y candidatas. Ayer nominamos candidatos en 20 distritos en el Consejo Nacional. Este mismo consejo que ha sido más conocido por la invitación a votar por Carolina Toá. La verdad que apoyamos a candidatos nominamos candidatos y candidatas en 20 distritos. ¿Fue difícil 28. Eso? Porque
negociaciones, yo sé que a los partidos no les gusta hablar de negociaciones como un mero instrumento, pero ¿esas conversaciones fueron difíciles? Siempre hay algún caso que tiene alguna complicación, no, pero al final la aprobación fue masiva, con casi 40 votos de 45, entonces la verdad que no... Bastante mayoritaria. Sí, bastante mayoritaria. Nos faltan algunos distritos que resolver todavía y probablemente hacer algunos ajustes. Está a tiempo. Estamos a tiempo, pero lo estamos haciendo con tiempo. Nosotros creemos que es importante tener un buen equipo parlamentario y además representantes en las distintas regiones. Es importante tener personas que provengan de distintas experiencias de vida también, de manera tal que desde el mundo de los trabajadores, desde el mundo de los estudiantes, desde el mundo público, desde el mundo de la política, desde el mundo de los exalcaldes, por ejemplo, Álvaro Ortiz en Concepción, y tenemos entonces ahí un equipo grande. Oiga, perdón, y por supuesto todos los actuales que van a la reelección, ¿no? Ricardo Cifuentes, sí, claro, Erika Edo, Héctor Barría, Felipe Camaño. Déjeme sacar la presidencial. Deje de decirle a los otros dos que si no se enojan. No, por favor. Karen Medina y Mónica Arce también. Ya, perfecto. No, sí, hay que decirlo a todos, está bien. Déjeme hacer un paréntesis, dejar la presidencial, porque es importante para la democracia cristiana lo que va a pasar en la parlamentaria. ¿Qué se juega en la democracia cristiana? Lo hemos conversado, la situación de hace años de la democracia cristiana no es la mejor en términos de los partidos políticos. En la parlamentaria se juega la continuidad o el futuro del partido. Mira, partido con tanta historia. Yo discuto esta frase que no es la mejor, porque depende del punto de comparación. Claro, si uno dice, oiga, la democracia cristiana fue un partido grande y de votación de 40% en su momento, y hoy día tiene una votación entre el 5 y el 7, claro, es distinto. Pero es otra realidad. Es cierto, tuvimos una crisis del año 2022, una crisis difícil. Yo asumí, en medio de cuando nadie quería asumir la presidencia, bueno, asumí eso, ¿no? Pero hoy día yo diría que hemos vuelto a la página respecto a esa crisis y son un partido distinto, un partido que en el siglo XXI, en el año 2025, los partidos son más bien chicos. Y lo importante es que participen de otras coaliciones. ¿Y qué se juega la democracia cristiana? Yo te diría que la democracia cristiana se juega que el centro y la centroizquierda tenga representación en el Parlamento. ¿Cómo se participar de otras coaliciones, perdón? De alguna coalición, ¿no? Los caminos propios no son el camino... Ya, lo que explicaría, y perdón, y lo sumo con otro tema, que ayer en Cerro Castillo la senadora Proboste, el diputado Edo hayan ido, muchos dijeron, en representación de la democracia cristiana, que no es parte del gobierno. No, fueron a título personal, dijo usted. Sí, ¿Por qué no avisaron ellos? No sé si tienen que avisar o no, Bueno, depende del punto de vista, pero... ¿Usted cree que se deberían haber informado por lo menos? Vamos para allá. Yo te diría, Nicolás, que nosotros no somos parte del oficialismo. Entonces, en una reunión del oficialismo, la democracia cristiana como tal no está. De hecho, yo fui invitado y decliné. Pero no se han declarado como oposición de este gobierno. Por lo tanto, la presencia de ellos es a título personal, no representan a la democracia cristiana. Por supuesto, hay temas legislativos que tenían que ver y puede haber explicación en cada uno de los casos, pero no representan a la democracia cristiana. Yo creo que... ¿Le hubiera gustado un llamado? Porque además encima el diputado Edo, ¿para qué decir? Fue que siempre mejor una coordinación que enterarse por el diario, evidentemente. Eso siempre mejor una coordinación. ¿Pero queda ahí o puede ir un poco más? No, pero mire, si ya las cosas uno avanza en esta materia, lo importante es ser claro que estaban a título personal y no representan en esa reunión a la democracia cristiana. Ya, ahora, es que interesante eso, porque también dentro de lo que se vive la democracia cristiana, un partido que en este gobierno, en estos años, digamos, no se declararon oposición, pero no se declararon dentro del gobierno. En una lógica que, y aquí va un poco la historia, claro, ¿los partidos son de oposición o son de oficialismo? Casi que una lógica binominal. Yo sé que ya el término está medio... Bueno, por ahí el Frente Amplio en su inicio inventó un término que se llamaba colaboración crítica. ¿Te acuerdas? En el gobierno, segundo gobierno de la presidenta Bachelet, yo me acuerdo porque yo era ministro de Obras Públicas. ¿Se aprendió del Frente Amplio a ser colaboradores críticos? Claro, entonces... entonces la vuelta de la vida, ¿no? Sí. No, fíjate que nosotros algunos dicen que somos oposición constructiva, otros dicen que somos colaboración con autonomía. Mira, cualquiera de los dos. Al final del día, lo que nosotros hacemos en el Parlamento es construir acuerdos. El acuerdo de pensiones, que finalmente fue un acuerdo global y todos fuimos clave nosotros porque fuimos los primeros en decir, oiga, una parte para solidaridad, otra parte para cuenta individual. Muy bien, estaba la Comisión de Trabajo. Claro, era 3-3, después el acuerdo no fue 3-3, pero con nuestra propuesta el gobierno se abrió a hablar de cuentas individuales. ¿Fue la ADC, la reforma previsional? Y la derecha se abrió a solidaridad. Entonces, nosotros hemos contribuido a acuerdos importantes en materia de seguridad pública también, en materia de crecimiento también. Entonces, yo creo que tiene un rol. No me gusta
la palabra bisagra, ¿no? Yo creo que más bien es un partido que desde esta oposición crítica, oposición constructiva o colaboración con autonomía, cualquiera como tú quieras llamarlo, hemos tenido un rol en la construcción de acuerdos de manera tal de que el gobierno cambie sus posiciones iniciales en materia de salario mínimo, por ejemplo. Hoy día ya está ya es normal, pero al principio era sin acuerdo para las pymes y nosotros decíamos con acuerdo para las pymes. Esto tiene que tener apoyo para las pymes. Está bien subir el salario mínimo, eso es bueno para los trabajadores y trabajadoras de Chile, pero esto tiene que venir con acuerdo, con apoyo para las pymes también. Bueno, un conjunto de materias en las cuales nosotros hemos jugado un rol significativo. Diputado Undurraga, cuenta pública, déjeme preguntarle, ¿qué le pareció? Es una pregunta muy general, pero Mira, fue amarrar, digamos, el presidente Boric lo que dijo, eso fue amarrar lo que se ha hecho. Bueno, las cuentas públicas tienen ese dejo, pero el legado, autocrítica, esperaba usted, no sé, dentro de lo que sí. A ver, yo creo que esta es una cuenta que tiene altos y bajos. La cuenta pública en los altos del presidente yo creo que estuvo cuando se refiere a los acuerdos y cómo el país cuando tiene acuerdos le va bien, particularmente nombró la reforma de pensiones y que yo creo que fue muy importante. Dejó de alguno, por el lado de la oposición. Está bien, sí, de algunos, porque finalmente son acuerdos, no son unánimes y eso, y claro, republicano no estuvo tuvo otro punto que a mí me parece positivo, que es la actitud que ha tenido el presidente respecto a la irregularidad y los casos de corrupción, que dice que se investiguen todos sin distinción alguna. Pero mencionar solamente, y lo que se comentó en algunos sectores, mencionar solamente el tema de las licencias médicas y no casos convenios, procultura, que afectan directamente, claro, digamos, al núcleo del gobierno. Pero yo creo que él tiene una actitud que es general, no solo en la cuenta pública, sino en general, de que se investiguen todo sin ningún tipo de distinción. Y en las cosas que yo encontré que fueron débiles, ¿ya? En materia de seguridad, omitió quizás lo más importante que tenemos hoy día en el Congreso y creo que es muy importante para la gente, que es la ley de infraestructura crítica, que va a permitir que los militares puedan estar cuidando la infraestructura crítica. Que va a permitir porque ahí está. Para eso tiene que aprobarse, pero lo omitió de la cuenta. Y las reglas del uso de la fuerza que permiten eso. Y lo omitió. ¿Y por qué lo omitió? Porque tiene un problema en su propia coalición. Entonces, con esos proyectos en particular. Con ese en particular. Y es probablemente... Claro, uso la regla de la fuerza más que infraestructura crítica. Junto con el de inteligencia, Nicolás, son los dos más importantes en materia legislativa. Y junto con también está el levantamiento del secreto bancario. Son los tres más importantes. De tres, omitió uno de ellos. Eso no está bien. Y lo omite porque tiene un problema en su propia coalición. Usted dice que no es porque él se lo olvidó. No. Es una omisión no se le puede haber olvidado. Intencional. No se le puede haber olvidado. Y el otro punto débil, creo yo, es en materia de economía. No basta con relatar y comentar y ser comentarista de los problemas económicos que ha tenido Chile los últimos años, o la baja de crecimiento. Le falta audacia al gobierno en materia económica para que crezca más, no la expectativa, porque el gobierno se felicita porque la OCDE dijo vamos a crecer una milésima más que la expectativa. No, aquí tenemos que crecer de nuevo a tasa sobre el 5%. Y crecer a tasa sobre el 5%, que es muy económico a lo mejor para algunas personas que están mirando, bueno, eso significa más plata para terminar con la lista de espera, eso significa más plata para seguridad, eso significa un mayor dinamismo de la economía para mejores empleos, pero para eso hay que proponérselo. Y yo creo que en esas dos materias fue bastante débil la cuenta pública del presidente. Diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, agradecerle nuevamente que nos haya acompañado. Muchas gracias, Nicolás. Que esté muy bien.